Hoy abrí la galería de fotos de mi móvil y, de repente, descubrí un nuevo video. Parecía que lo había grabado yo mismo y el lugar era mi casa. En el video, arrastraba a una mujer, cruzaba el salón, llegaba a la cocina y la metía en la nevera. Al final, se hizo un cierre de rostro y resultó ser mi esposa. Tenía el rostro pálido y estaba muerta. Me sentí como si cayera en un pozo de hielo y rápidamente comprobé la hora de grabación del video, las 11:30 de la noche anterior. Pero mi esposa se había ido de vacaciones a la ciudad desde la tarde anterior y yo no estaba en casa en absoluto anoche. Después, finalmente, comprendí que la más sofisticada no es la conspiración, sino la estratagema abierta. Soy un artista masculino. Llevo 30 años en el negocio y estoy en la edad de la reflexión. De joven, era un famoso ídolo y con talento. Siempre he sido dedicado y he cuidado mi reputación. Nunca he tenido rumores o escándalos negros y he tenido mi momento de fama. Ahora que soy mayor, me he retirado a un papel secundario y hago caridad, con la esperanza de dejar una buena reputación como alguien de talento y moralidad. Mi esposa tiene la misma edad que yo y es una conocida escritora de novelas románticas. Todavía escribe con dedicación. Ha creado muchas hermosas historias de amor que han conmovido a miles de lectores. Aunque es mayor, sigue siendo como una joven enamorada, siempre creyendo en el amor hermoso. Porque está muy feliz conmigo. Hemos estado casados más de 20 años y somos una pareja amorosa y armoniosa, un verdadero ejemplo de pareja de famosos. Pero las cosas no siempre siguen siendo buenas. Este año, mi esposa fue diagnosticada con una enfermedad terminal, la esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Los síntomas iniciales son rigidez de los dedos, dificultad para hacer fuerza y atrofia gradual de los músculos de las manos. Luego, se extiende a los brazos y las piernas, haciéndolo difícil caminar normalmente. Al final, los músculos de los hombros, cuello, rostro y garganta se atrofinan gradualmente, lo que hace imposible hablar y tragar. Comienza desde los dedos y se va extendiendo hacia los extremos, como si la persona se congelara poco a poco. El proceso es largo y desesperante y no se puede curar. Esta enfermedad tiene cierta heredabilidad familiar. Mi suegra murió de ELA. Mi esposa, en la mediana edad, descubrió que los dedos se le movían torpemente al escribir un día y supo que no se había librado de la enfermedad. El médico dijo que, según el curso de la enfermedad de mi esposa, le quedaban como máximo 2 años. La vida y la muerte son una parte normal de la vida. Estábamos tristes pero impotentes y solo pudimos aceptar esta realidad poco a poco. Mi esposa estaba en la fase inicial y el impacto en su vida era todavía bajo. Intentábamos retrasar el desarrollo de la enfermedad con medicamentos y continuar con nuestra vida normal, mientras el tiempo se iba acercando a su fin. Mi esposa era optimista y, aunque los dedos se le habían endurecido, seguía escribiendo. Decía que quería terminar su última obra mientras podía mover las manos. Hemos sido una pareja solidaria en toda nuestra vida y ahora también enfrentamos las dificultades juntos. Finalmente, hemos vuelto a ajustar nuestro ritmo. Pero la vida, parece que, incluso cuando ya estás en el fondo, todavía puede sorprenderte. Cada año en este mes, mi esposa viaja sola a las ciudades a pasar un mes de vacaciones. Tenemos una propiedad en un resort de la ciudad S. El lugar es tranquilo y tiene una hermosa vista, ideal para escribir. Mi esposa escribe con dedicación allí y siempre encuentra inspiración. Este año, aunque estaba enferma, todavía podía caminar sin problemas y no quería romper con la rutina. Ayer por la mañana, la acompañé al aeropuerto. Nos abrazamos y nos despedimos. Hoy por la mañana, sin embargo, encontré un video aterrador de esconder un cadáver en mi móvil. Tengo el hábito de organizar regularmente mi galería de fotos, guardando algunas y borrando otras para liberar memoria local. Hoy por la mañana, abrí al azar la galería local y encontré un video completamente desconocido. Había sido grabado con mi móvil, en mi casa, y parecía que lo hubiera grabado yo mismo. En la luz amarilla y tenue, la cámara se balanceaba y se enfocaba gradualmente. Había una mujer tumbada en el suelo, con la cara hacia el otro lado, con un cuchillo en el pecho y sangre en el suelo. Llevaba un vestido sencillo, idéntico al que mi esposa llevaba ayer. La imagen se detuvo unos segundos, luego yo tomé el móvil con una mano y agarré a la mujer por el cuello con la otra, la arrastré y se escuchó un sonido sordo paf, paf mientras avanzábamos. Cruzamos el salón y llegamos a la cocina, donde yo me detuve frente a la nevera alta y ancha. Nuestra nevera es de la marca Casarte, con una capacidad de 800 litros, con congelador en el lado izquierdo y refrigerador en el derecho.
Yo quité los 3 tabiques del refrigerador y los arrojé al lado, luego volví y levanté el cadáver y lo metí fácilmente. Justo antes de que se cerrara la puerta de la nevera, vi el rostro de la víctima, era mi esposa. Me quedé boquiabierto y, de nuevo, me sentí como si cayera en un pozo de hielo. Me quedé inmóvil durante 2 minutos. No podía ser verdad. Este video debía tener algún problema. Soportando el gran shock y el dolor, volví a reproducir el video, intentando encontrar señales de edición o manipulación. Sin embargo, este video era sencillo y sencillo de ver, parecía sin procesar, en un solo plano. La imagen se detuvo de nuevo en el rostro muerto de mi esposa. No pude seguir mirando y salí rápidamente. ¿Qué diablos estaba pasando? Estaba desesperado y dejé mis asuntos pendientes, saliendo de la empresa deprisa. Lo único que podía hacer ahora era volver a casa inmediatamente y abrir la nevera. Llegué a casa, abrí la puerta y pasé por el recibidor. De inmediato, vi una mancha de sangre al lado del sofá del salón, ya seca. El sofá era de tela y también tenía algunas gotas de sangre. Me movía como un autómata, sin detener mis pasos, y me dirigí directamente a la cocina. Los 3 tabiques estaban tirados al lado y la nevera alta y ancha estaba allí fríamente, como un enorme ataúd. Abrí la nevera y todo era como se mostraba en el video. El cuerpo diminuto de mi esposa estaba encogido en el interior, con el cuchillo en el pecho, el rostro pálido como el papel, ya muerta desde hace mucho tiempo. En ese momento, todo lo increíble se hizo realidad. Mi esposa estaba realmente muerta. Mis piernas se debilitaron y retrocedí tambaleante, cayendo al suelo. Esta escena aterradora me impactó enormemente y un sinfín de emociones complejas llenaron mi mente en un instante. Perdí la capacidad de reaccionar por un momento. Ayer a esta misma hora, todo en casa estaba bien. Mi esposa estaba empacando sus maletas, preparándose para ir de vacaciones. Solo un día después, el mundo se había volteado. Debía llamar a la policía. Agarré el móvil con prisa, pero justo cuando estaba a punto de marcar 110, me detuve bruscamente. No podía llamar a la policía. Mi esposa había muerto en su propia casa, no en otro lugar, sino en casa. Incluso sin este video, yo, como marido, sería el principal sospechoso. Además, mi móvil había grabado el video de esconder el cadáver en el momento del crimen. Entonces, el que grabó el video era yo, eso era lógico. Miré fijamente el cuchillo en el pecho de mi esposa y de repente me salió un sudor frío. Casi dudaba de mi cordura. ¿Acaso había matado a mi esposa sin darme cuenta? En estos últimos tiempos, he estado bajo mucho estrés mental, pero no al punto de sufrir esquizofrenia. Algo no encajaba en todo esto. Me calmé poco a poco y pensé en el desarrollo de todo el asunto. Ayer por la mañana, mi esposa estaba bien. Entonces, este incidente debió haber ocurrido entre ayer por la mañana y hoy por la mañana. El video tenía poca luz, parecía que era de noche. Me forcé a abrir de nuevo el video, a pesar del disgusto, y comprobé la hora de grabación. Era exactamente las 11:30 de la noche anterior. Y en ese momento, yo no estaba en casa. Ayer por la mañana, después de dejar a mi esposa en el aeropuerto, regresé directamente a la empresa. Anoche, fui a beber al mar y no volví a casa. Y sin saber por qué, mi esposa no se subió al avión, volvió y murió brutalmente en casa. Entonces, ¿por qué yo no estaba presente, pero mi móvil estaba allí y grabó el video? Yo nunca he creído en los fenómenos paranormales. El que grabó el video debía ser alguien más. Esa persona aprovechó que estuviera borracho anoche, se llevó mi móvil, entró clandestinamente en mi casa, mató a mi esposa y grabó el video de esconder el cadáver con mi móvil. Y sabía que incluso si yo eliminaba el video, la policía podría recuperar los datos. Su objetivo era incriminarme. Ahora, mi esposa estaba muerta y yo era un sospechoso. Soy un artista y mi esposa es una escritora. Somos personalidades públicas. Si esto se revelaba, sería una noticia sensacional que conmovería el mundo del entretenimiento y la literatura. La muerte de mi esposa ya no se podía revertir y ahora el problema era mío. No podía revelarlo a menos que fuera absolutamente necesario. Pero tenía que descubrir la verdad. Quería pedir los registros de las cámaras de vigilancia del vecindario de anoche, pero temía que se filtrara el rumor, así que lo abandoné. Dado que esta persona quería incriminarme, también se disfrazaría de mí para actuar. La cámara de vigilancia de noche no muestra bien y con la mascarilla durante la pandemia, sería fácil confundirse. Debe ser alguien que conocemos y que engañó a mi esposa para que abriera la puerta.
Esto era una conspiración en contra de nuestra pareja. ¿Por qué? ¿Para destruir el mito del amor de nuestra pareja? Hemos estado casados más de 20 años y siempre hemos sido una pareja amorosa, un verdadero ejemplo de pareja de famosos. Esta primavera, antes de que mi esposa fuera diagnosticada con ELA, fuimos invitados a grabar un reality show de parejas de famosos. Como pareja mediana edad, no somos tan divertidos y emocionantes como los jóvenes, pero hemos sido elogiados por los usuarios de Internet por nuestra amistad y entendimiento acumulados a lo largo de los años. La tranquilidad de los años, la compañía es la declaración de amor más duradera, y cosas por el estilo. En aquel momento, el equipo de producción captó accidentalmente un grupo de fotos que se convirtieron en nuestras fotos más populares. En las fotos, yo estaba parado bajo un árbol de camelia en flor y mi esposa venía hacia mí. Se detuvo a distancia y yo cogí algunas flores de camelia y me acerqué a ella. Este grupo de fotos capturadas al azar tenía una composición preciosa y mi esposa recordó la historia romántica de cómo yo le había dado camelias cuando la cortaba. Juntos, era muy conmovedor. Este episodio se transmitió y tuvo una gran repercusión. No solo hizo que los jóvenes sintieran envidia y ansiedad, sino que también despertó recuerdos y resonancias en los adultos mayores. Entonces, nuestra pareja se convirtió en la mejor imagen del amor y fue elogiada como el mito del amor, siendo elevados a un pedestal. A nuestra edad, nos volvimos famosos de nuevo por un tiempo. Como personas en la mediana edad, ya hemos visto muchas cosas y el hecho de ser famosos o no es importante. Mi esposa solo quiere escribir buenas novelas y dejar más historias de amor puras y conmovedoras en este mundo agitado. Yo no canto ni actúo desde hace años y ahora solo quiero administrar bien la fundación que creé, devolviendo algo a la sociedad a través de la caridad y los trabajos públicos. Nuestra vida era así, tranquila y pacífica, pero ahora se ha relacionado con palabras tan terribles como asesinato e incriminar. Nací en una familia pobre y entré en el mundo del espectáculo a una edad temprana. He visto muchos medios de intriga. Desde que debuté, siempre he sido honesto y correcto. No me importa cuántas veces hayan intentado tenderme una trampa. Soy inocente y no me temo a nada. Ahora que soy mayor, ya he salido del centro del círculo y soy indiferente a las luchas. Pero aunque yo no tengo intención, otros sí. Nuestra pareja se volvió accidentalmente famosa debido al reality show. Todo el mundo elogia nuestro amor y nos ha convertido en un ejemplo en lo alto, llamando la atención. Y también hay alguien que no puede soportarlo y quiere encontrar problemas donde no los hay, aprovechando la fama de forma negativa. Mi esposa cree en el amor y solo escribe novelas de amor, así que ellos quieren destruir su amor. Yo soy un artista de reputación excelente y respetable, así que ellos quieren crear rumores sobre mí y hacer que mi imagen se derrumbe. Nuestra pareja es llamada mito del amor y elevada a un pedestal, así que ellos quieren derribarnos. Estando en lo alto, también hay un mayor espacio para caer. Hay muchos chismes en el mundo, y solo la sensación de contraste y caída es lo más atractivo y emocionante. Por eso, en los últimos tiempos, he tenido un sinfín de artículos de chismes inexplicables. Siempre hay algunos medios de entretenimiento sin nombre que, de vez en cuando, sacan fotos de hace más de 10 años de mí y una actriz famosa, diciendo que mi mirada hacia ella no era inocente. De vez en cuando, hacen un artículo con fotos de una reunión de amigos en mi Twitter/X, diciendo que no me paro junto a mi esposa en la foto, sino junto a una amiga. De vez en cuando, sin ningún dato, escriben directamente un artículo, diciendo que mi esposa parece más vieja que yo y que, siendo yo un hombre en la flor de la vida, no puedo ser fiel, y luego citan algunos casos de parejas de famosos amorosos que se han derrumbado. Incluso hay algunos adivinos que siempre están en la zona de publicidad de Twitter/X que nos hacen una predicción, diciendo que somos incompatibles, analizan mi rostro y la dirección de mis arrugas, diciendo que tengo un aspecto desleal. Y así sucesivamente. Todo esto insinúa de forma indirecta que puedo estar infiriendo o divirtiéndome. Hoy por la mañana, un perfil anónimo en Twitter/X reveló mis secretos negros, diciendo que una noche tuve un encuentro íntimo con una joven y misteriosa y adjuntó algunas fotos borrosas. Algunas personas creían que la misteriosa mujer era una actriz, otras pensaban que se parecía a una cantante, y otras creían que era una modelo. Las fotos eran tan borrosas que no se podía determinar quién era la misteriosa mujer, y cómo se podía afirmar que el hombre en las fotos era yo. Era una mentira sin sentido y no fue difícil suprimirla. No incluso tuve que enviar una carta de abogado. Pero ahora, el encubrimiento de asesinar a la esposa no era algo menor, sino más bien algo con un propósito oculto. Mi esposa siempre había temido que heredara la ELA de su madre.
No quería que la enfermedad se heredara a los hijos, así que decidió no tenerlos. Yo también respeté su decisión. No tenemos hijos, así que hay muchas personas que tienen los ojos puestos en nuestras propiedades. Si mi esposa muriera y yo fuera condenado a muerte por ello, sería un golpe de gracia doble. En realidad, no me importan aquellos bienes. He invertido cantidades considerables en la caridad y los trabajos públicos en estos años. Pero que me echen la acusación de asesinar a la esposa es un golpe fundamental para mí. Siempre he sido un firme feminista y siempre he defendido a las mujeres en público. Me preocupo especialmente por el grupo de mujeres divorciadas que viven en dificultades, porque mi madre era una mujer desgraciada de este tipo. Mi padre fue infiel y nos abandonó cruelmente a mí y a mi madre. Mi madre solo podía depender de un hombre y no tenía otras habilidades, pero por mí, no se atrevió a volver a casarse. Me crió sola y murió prematuramente debido al sobretrabajo. Ahora que he logrado algo, no puedo demostrar mi gratitud a mi madre, así que solo puedo hacer lo que puedo para ayudar a las mujeres que tienen las mismas dificultades que mi madre. En esta época, hay muchas mujeres independientes, pero todavía hay un número considerable de mujeres que sufren explotación en el matrimonio y no pueden obtener derechos iguales. Yo entiendo el sacrificio de las mujeres en el matrimonio, así que cuido especialmente a mi esposa. También odio a los hombres irresponsables y desleales en el matrimonio, y mucho menos el asesinato de la esposa. Entonces, ¿cómo puedo ser infiel o asesinar a mi esposa? Si estas acusaciones se hicieran realidad, el contraste sería enorme. No sería solo un derrumbe de mi imagen, sino que toda mi vida se convertiría en una gran broma irónica. Mi fundación se dedica específicamente a ayudar a las mujeres divorciadas en dificultades. Si mi reputación se deteriora, mi fundación también se convertirá en una broma total. Todo el esfuerzo y el tiempo que he invertido en años se habrían perdido. Para mí, el dinero y la riqueza son solo cosas materiales. Me importa más mi reputación y la fundación que he creado. A mi edad, caer en el desastre y perder mi honor en la vejez sería peor que la muerte. Tengo que encontrar una solución. Ahora sé que esto es una conspiración, pero el problema es que esta conspiración es difícil de resolver. Porque no tengo una prueba de que no estaba presente. Solo yo sé que anoche, en el momento del crimen, no estaba presente. Anoche, debido a mi estado de ánimo deprimido, fui a una playa desierta, me senté a beber al lado del mar y me quedé allí toda la noche. Hoy, volví directamente a la empresa. No había nadie y no había cámaras de vigilancia en esa playa salvaje, nadie puede demostrar que no estaba en casa. En cuanto a mi paradero anoche, si solo se puede determinar que no estaba en la empresa, sino en otro lugar, ¿por qué ese lugar no podría ser mi casa? Después de todo, es normal que una persona regrese a casa por la noche. Además, es probable que el verdadero criminal se disfrazara de mí y fuera capturado por la cámara de vigilancia, demostrando así que estaba en casa en el momento del crimen. Desde el punto de vista de la prueba de no estar presente, soy muy sospechoso. No tengo idea de cómo resolver esto por ahora. Solo puedo comenzar por la escena del crimen. Me puse unos guantes desechables y saqué el cuerpo de mi esposa de la nevera. Abrí una linterna y busqué una lupa para observar si había huellas dactilares en la empuñadura del cuchillo. La empuñadura era lisa y, con el ángulo correcto, se podía ver claramente una huella dactilar del pulgar. Luego, tomé papel y pasta de inscribir, hice la huella dactilar de mi pulgar derecho y la comparé con la del cuchillo a simple vista. Mis ojos se cansaron de mirar. Me di cuenta con desesperación de que la huella dactilar en la empuñadura era mi huella dactilar del pulgar derecho. Inmediatamente, tomé una toalla húmeda y limpié la huella dactilar. El cuchillo no se había sacado después de ser insertado, así que la sangre no se derramó por el suelo y no se manchó la nevera. Limpié la nevera por dentro y por fuera. Luego, volví a ver algunas marcas de arrastre que se extendían desde el salón. Así que decidí hacer una limpieza general. Si no puedo demostrar mi inocencia, solo puedo limpiar la escena primero, luego encontrar una manera de tratar el cuerpo de mi esposa y destruir el móvil. De esta manera, mi esposa solo sería considerada desaparecida. No soy frío y egoísta. Estoy muy triste por la muerte de mi esposa. Pero desde que mi esposa fue diagnosticada con ELA, ya estábamos preparados para esto, este día llegaría tarde o temprano. Solo que no esperábamos que llegara de esta manera. Limpié con cuidado y llegué al sofá. Había algunas manchas de sangre aquí. Era marrón oscuro después de secarse, todavía impactante. Limpié con una toalla húmeda,
pero luego recordé que los policías son muy profesionales y parece que hay algún reactivo que puede detectar sangre en cantidades mínimas. Entonces, decidí limpiarlo con ácido fuerte. Lo único que hay de ácido fuerte en casa es el limpiador de inodoros. Justo cuando me disponía a levantarme para buscar el limpiador de inodoros, rin, rin. Me sobresalté y casi me paró el corazón. Me volví lentamente, con el cuello rígido. Rin, rin. Era el timbre de la puerta. Alguien estaba visitando. Me acerqué sigilosamente a la puerta. En el visor de la puerta, vi que era don Luis, el editor responsable de mi esposa. El cuerpo de mi esposa todavía estaba en la cocina y había manchas de sangre en el sofá. Absolutamente no podía abrir la puerta. Don Luis no se rindió y pulsó 2 veces más el timbre. El ambiente estaba tenso y embarazoso. Estaba muy molesto por el ruido, pero solo podía callarme y fingir que no había nadie en casa. Pulsó una vez más y, al fin, pareció abandonar. Se volvió y bajó la cabeza para mirar su móvil. Justo cuando estaba a punto de respirar aliviado, el móvil en mi bolsillo sonó repentinamente. Era una llamada de don Luis. Me equivoqué. Apreté los dientes y casi me lo tiré. A través de la puerta, obviamente había escuchado el timbre de mi móvil y volvió a pulsar el timbre. Señor Javier, ¿está en casa? Si no abría la puerta, sería más sospechoso. Así que tuve que abrir la puerta y dar la bienvenida con una sonrisa. ¿Es usted, don Luis? ¿Está buscando a Laura? Laura es el nombre de mi esposa. Sí, señor Javier, no he podido contactar con la señora Laura. La editorial tiene asuntos urgentes. Don Luis tenía una expresión de disculpa en el rostro. Era un par de años más joven que nosotros y era el editor responsable de Laura. Siempre había sido dedicado y responsable. Aunque era un editor masculino, tenía un carácter sensible y delicado y tenía una gran comprensión de las novelas románticas. Pero hoy, no era el momento adecuado. Dije, lo siento, estaba descansando adentro y no escuché el timbre. Lo siento por hacerle esperar. Mantuve una mano en la puerta y la otra en el marco de la puerta, con un gesto evidente de rechazo. Don Luis no se atrevió a decir que quería entrar y siguió charlando, en realidad, no quería llamarlo. Sé que está ocupado. Principalmente, estamos hablando de la nueva obra últimamente y hay muchas cosas. Ayer, la señora Laura me envió un mensaje diciendo que no se sentía bien y no iba a la ciudad ese. Pero hoy no he podido contactarla, así que pensé en venir a visitarla. Entonces, supe que mi esposa decidió regresar a casa ayer debido a problemas de salud, probablemente debido a la inestabilidad de la enfermedad de Ela. Miré hacia abajo y vi que don Luis también había traído algunos regalos de frutas, con la apariencia de venir a visitar a alguien enfermo. Estaba muy conflictivo y ansioso. Tendría que tomar las cosas como vengan. Lo más urgente era despedirlo primero. ¿Cómo está la señora Laura?, preguntó don Luis, intentando echar un vistazo dentro de la casa. Me movía hacia donde se movía él, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Aunque los movimientos no eran grandes, era un poco ridículo. Para ser honesto, no está bien, dije. Toseé ligeramente y me adelanté sin hacer ruido, cerrando la puerta detrás de mí y bloqueando completamente su vista. Continué, usted sabe que tiene esta enfermedad terminal. Ella es muy optimista normalmente, pero también puede tener momentos de mal humor. Ayer estaba muy emocionada por ir de vacaciones, pero debido a cambios en su enfermedad, no pudo ir. Estaba muy triste. Ay, lo entiendo. ¿Y ahora? Ahora está durmiendo. No quiere ser molesta en estos días y debemos respetar eso, dije. ¿Usted dijo que la editorial tenía asuntos, son muy urgentes? Puedo transmitirlos por usted. No es muy urgente, principalmente se trata de la nueva obra, dijo don Luis. Laura ya tenía los dedos muy rígidos y el cambio de la enfermedad era impredecible. Esta nueva obra era también la última obra de su carrera literaria. Don Luis dijo, hace un mes me entregó el borrador. Lo he leído y es una historia de amor muy emocionante, con ustedes como prototipos. Debe decirse que es su mejor obra. Tengo algunas sugerencias para la revisión y la editorial está presionando. Asentí. Mi esposa también me había hablado de esto. Ella había estado escribiendo esta obra durante casi un año. Yo le había ayudado a ver el esquema general, pero no había leído el artículo. Ahora, era imposible revisar la obra. En ese momento, mi asistente me envió un mensaje de WhatsApp. Miré distraído y mi rostro cambió de color.
Me puse extremadamente irritado. Don Luis seguía hablando sin parar, pero yo estaba distraído y no lo escuché detenidamente. Cuando volví a la realidad, escuché que decía que se iba. ¿Puedo venir a visitar mañana si la señora Laura se siente mejor?, preguntó. Hice un gesto cansado con la mano, veremos. Luego, don Luis dejó los regalos de frutas y se despidió. Volví a la casa, buscando el limpiador de inodoros mientras llamaba a mi asistente. ¿Qué diablos está pasando? ¿Este asunto no se ha resuelto todavía? Mi asistente también estaba muy preocupado. Hermano, echa un vistazo a Twitter/X. La noticia de tu infidelidad que se publicó esta mañana acaba de resurgir. Ese perfil anónimo en Twitter/X ha publicado un segundo tweet, escribiendo un artículo largo acusándote y diciendo que a las 6 de la tarde pondrá pruebas concluyentes. Que las ponga, dije con rabia. No creo que pueda convertir lo blanco en negro. Colgué el teléfono enojado y diluí el limpiador de inodoros un poco, luego lo llevé al salón. En solo unos pasos, estaba jadeando y sudando. Mi corazón latía muy rápido y mi mente estaba en un caos. Uno de los problemas no se había resuelto y otro surgía. Parecía que todos los demonios y serpientes querían acercarse. Ahora, estaba acusado de asesinar a la esposa y infidelidad, todo estaba saliendo al aire. Ese perfil anónimo publicó unas pocas fotos borrosas esta mañana y afirmó sin duda que era yo el que estaba en un encuentro íntimo con una joven y misteriosa. ¿No era ridículo? Esas fotos no tenían nada que ver conmigo. Dejé gotas de limpiador en el suelo de baldosas y los limpié sin parar. Las baldosas sufrieron una ligera corrosión, pero afortunadamente, las marcas no eran muy evidentes. Finalmente, no pude resistir más y tiré el trapo, abriendo Twitter/X. Quería ver qué tonterías habían inventado. Este perfil anónimo decía que la joven y misteriosa era una persona corriente, de hecho, también era una mujer divorciada que no podía soportar el control mental prolongado de su marido y se divorció. Su espíritu había sufrido un gran golpe y vivía en grandes dificultades después del divorcio. En su momento más difícil, mi fundación le dio una mano. Ella estaba muy agradecida conmigo, pero al principio, solo era una sensación de gratitud. Yo era un hombre tierno, le mostraba atención y preocupación, brindándole un calor que nunca había experimentado. Poco a poco, ella se convirtió en mi amante voluntariamente. Ella no tenía nada más y solo quería estar conmigo pacíficamente, sin querer destruir mi familia ni mi reputación. Pero yo la estaba abandonando. Su estado mental ya no era bueno y ahora se sentía que el cielo se le estaba cayendo encima. Este perfil anónimo decía que era la amiga íntima de esta pobre mujer y que había descubierto que yo, aparentemente ayudando a su amiga, en realidad también estaba ejerciendo control mental. Ella quería obtener justicia para ella. Si no respondía públicamente, a las 6 de la tarde pondría pruebas concluyentes. Este tweet se convirtió en el trending topic número 1 y provocó un animado debate entre los usuarios. El 50% de las personas me estaban criticando, diciendo que no se podía conocer a una persona por su apariencia y que yo estaba vendiendo una imagen de buen hombre y feminista. El 30% de las personas me defendía, diciendo que no era ese tipo de persona, que yo hago caridad de forma constante todos los años, he ayudado a muchas personas y siempre he sido muy bajo perfil. Y el 20% de las personas estaba esperando para ver cómo evolucionaba la situación, sin emitir opiniones, esperando. Atentamente las 6 de la tarde. Me quedé sin palabras después de leerlo. Había escrito un largo manifiesto y había adjuntado algunas conversaciones de origen desconocido, con un aspecto muy convincente. Si no fuera yo el involucrado, casi lo habría creído. En realidad, he ayudado a tanta gente que no recuerdo haber conocido a una mujer así, y mucho menos a desarrollar un romance extramatrimonial con ella. Si esta mujer realmente existe, ¿cuánto habrá recibido para devolver el golpe a su benefactor que la salvó? Era como el cuento del campesino y la serpiente. Realmente no podía entender qué pruebas concluyentes pondría este perfil anónimo a las 6 de la tarde, pero decidí regresar a la empresa. Si no me defendía, incluso si era falso, sería como la mancha de sangre en el suelo de baldosas. Incluso si la limpiabas, se correría una capa de la superficie. Antes de salir, tenía que encontrar un lugar para el cuerpo de mi esposa. El cuerpo de mi esposa estaba tumbado en el suelo de la cocina. No podía hacer lo que el verdadero criminal hizo, es decir, meterla en la nevera, así que la llevé a la habitación y la puse en la cama. Vivía en una villa y, por motivos de seguridad, todas las cortinas estaban cerradas. Pero cuando abrí la puerta, vi a algunas personas espiando hacia mi dirección.
Algunos de ellos ya habían tomado fotos rápidamente. Inmediatamente cerré la puerta y la cerré con llave. La última vez que tuve este trato fue cuando era famoso. Maldita sea, dije, golpeando la pared con el puño, pero sin mucha fuerza. En esta situación, no podía salir. Pensando bien, aquello era solo un rumor inventado, pero aquí había un verdadero cadáver. No podía dejar sola a mi esposa en casa con tanta facilidad. Llamé a la administración del vecindario y pregunté qué pasaba con las personas afuera. La administración dijo que eran periodistas. Algunos tenían credenciales de alto nivel y no podían detenerlos, así que entraron. Y había 7 u 8 periodistas esperando afuera de la puerta del vecindario. No habían causado una violación real, estos periodistas estaban bloqueando la puerta y esperando. Si me sentía molestado, podía llamar a la policía, pero ¿cómo podía llamar a la policía? Ahora, la situación era que definitivamente no podía salir. Yo y un cadáver estábamos bloqueados en casa, sin salida. Anduve de un lado a otro en el salón, di más de 10 vueltas, y con cada paso, el sudor me salía en mayor cantidad. Mi estado era realmente preocupante, así que decidí buscar algún medicamento para el estado mental. Buscaba por todas partes, desordenando todo, hasta que me di cuenta de que ya no había medicamentos en casa. Solo había en la empresa. Y en este momento, no podía salir a comprar. Durante este tiempo, ya estaba bajo mucho estrés mental, y ahora, con todos estos problemas golpeándome de golpe, estaba a punto de desmoronarme. Me lancé al cuarto de baño y me duché con agua fría durante 10 minutos. Finalmente, mi corazón comenzó a latir con más calma. Luego entré en el dormitorio, me senté al lado de la cama y tomé la mano de mi esposa, sintiéndome desamparado. ¿Qué debo hacer? Los dedos de mi esposa estaban fríos y rígidos, tal como estaban cuando estaba viva. Después de ser diagnosticada con ELA, con sus dedos cada vez más rígidos, escribía novelas día y noche. Ahora, el borrador de su nueva obra estaba terminado, pero no se había publicado todavía y ella se había ido. Esta era su obra final, una historia de amor basada en nuestra vida como pareja. Recordé que don Luis había dicho que era su mejor obra. Él conoce bien el mercado y tiene un ojo agudo, así que su opinión es de valor. De repente, se me ocurrió una solución. A principios de año, cuando grabamos el reality show, mi esposa solo recordó cómo yo le había dado flores de camelia cuando la cortejé, y todo el mundo se conmovió profundamente. Muchos usuarios de Internet recopilaron espontáneamente detalles de nuestra relación y se maravillaron de nuestro mito del amor. ¿Pero y si hubiera más de una escena? ¿Y si hubiera más detalles de nuestra relación que los evidentes? Esta obra debe contar toda nuestra experiencia como pareja, la vida detrás de las puertas cerradas, las historias que no se han mostrado en la pantalla, y seguro que tiene muchos más detalles conmovedores. Mi esposa es una escritora muy talentosa, con una gran capacidad para expresar emociones, un estilo de escritura delicado y una gran capacidad de contagio. Cuando estaba a mitad de escribir, don Luis ya había dicho que con la sedimentación de años de amor y su experiencia acumulada en la escritura, esta obra final sería más auténtica y conmovedora que sus anteriores, y se convertiría en su obra cumbre. Si el público pudiera ver esta obra ahora, podría distraer su atención. No me preocupaba demasiado por las acusaciones del perfil anónimo, porque la foto no era de mí y la historia era una invención sin sentido, sin nada que ver conmigo. Pero necesitaba distraer la atención del público. Solo hacer que el público se diera cuenta de que las acusaciones eran falsas no era suficiente. Incluso si ganaba esta batalla mediática y el otro lado se disculpaba, mi nombre ya se había asociado con palabras como infidelidad y adulterio. Mi reputación ya se había dañado de forma oculta y no podía volver a ser como antes. Así que no solo debía aclarar mi nombre, porque eso sería demasiado pasivo, también debía reforzar la impresión del público sobre nuestro amor como pareja, hacer que volvieran a centrarse en el mito del amor y volver a confiar en mí. Solo así tendría suficiente tiempo para manejar adecuadamente el asunto del asesinato de mi esposa. De lo contrario, si mi esposa desaparecía demasiado tiempo y mi reputación se deterioraba, sería fácil que la gente se pusiera suspicaz. Ahora, todavía faltaba tiempo para que la nueva obra se publicara y no podía esperar. La única solución era pedir a don Luis que publicara una parte de la nueva obra en Internet. Esto también ayudaría a promocionar la nueva obra y estoy seguro de que don Luis no se negaría. Antes de contactarlo, tenía que leer la obra primero. Abrí la computadora de mi esposa y rápidamente encontré su nueva obra. En efecto, era una historia basada en nuestra vida como pareja, contada desde la perspectiva de la protagonista en primera persona.
La historia comienza con un actor de bajo perfil, el protagonista, y una escritora de cierta fama, la heroína. El protagonista viene de una familia rota. Su padre fue infiel y abandonó cruelmente a su madre y a él. Su madre lo crió sola y la vida fue muy difícil. Desde niño, el protagonista soñaba con un amor y una familia perfectos, y la heroína escribía precisamente historias de amor tiernas. Así que el protagonista se convirtió en un fan de la heroína. Primero le gustaban sus libros, y luego, no tardó en enamorarse de ella. Aunque el protagonista no tenía buena situación económica y no era famoso, era un hombre honesto, trabajador y ascendente, y era alto y guapo. La heroína también le tenía mucha simpatía. Debajo del edificio de la heroína había un árbol de camelia. El protagonista esperaba allí a que ella bajara. Cuando la veía, se ponía tímido y no sabía qué hacer con sus manos y pies. Finalmente, cogía una flor de camelia del árbol y se la daba con cuidado. Su cortejo era tímido, pero ella lo disfrutaba. Después, en cada cita, él siempre recordaba llevar flores. Desde el amor hasta el matrimonio, el protagonista y la heroína se amaban y se apoyaban mutuamente. Tanto su familia como su carrera iban de bien en mejor. El protagonista, gracias a su esfuerzo, se convirtió en un actor de ídolo y con talento, y la heroína escribió muchas historias de amor y se convirtió en una escritora más famosa. La obra de la heroína fue adaptada para el cine y el protagonista interpretó el papel principal. Cuando el protagonista filmaba, la heroína siempre iba a visitarlo. Si el protagonista filmaba en una provincia o ciudad lejana y la heroína decía, «Te extraño», él volvía de noche para estar con ella una noche y volvía al equipo en el primer avión del día siguiente. El protagonista escribía una canción para la heroína todos los años. La primera canción de su concierto siempre era una declaración de amor a su esposa. El protagonista era yo y la heroína era mi esposa. Leí 4 o 5 capítulos, hojeando rápidamente. Aunque leía rápido, no importaba. Había vivido esto con ella, y con solo leer un poco podía completar el resto por mi cuenta. Ella me llevó a recordar el pasado, y todas aquellas experiencias estaban claras en mi mente. De repente, me sentí como aquel joven tímido de antes y me conmoví profundamente. De pronto, al levantar la vista, vi a mi esposa muerta en la cama. En ese momento, me di cuenta de que mi esposa se había ido. Esta sensación de distracción no duró mucho y pronto volví a la realidad. Me di cuenta de que esta obra era realmente auténtica y conmovedora. Cada capítulo podía proporcionar muchos detalles conmovedores, lo suficiente para ayudarme a recuperar mi imagen pública. Ahora faltaba 1 hora y media para las 6 de la tarde, el momento en que se suponía que se publicarían las pruebas concluyentes. Mi equipo ya estaba trabajando en la gestión de la imagen y la opinión pública estaba cambiando. Cuando se demostrara que las acusaciones eran falsas y con la ayuda de la nueva obra de mi esposa, este asunto se resolvería rápidamente. Entonces, cuando yo hablara, sería más creíble. Podía decirle al público que mi esposa estaba escribiendo en retiro durante 2 meses. Luego, tratar de encontrar el tiempo para llevar el cuerpo de mi esposa a una montaña desierta en la provincia de Sichuan o en las regiones de Yunnan o Guizhou y enterrarlo, y luego limpiar cualquier rastro sospechoso en casa. Así, incluso si alguien denunciara mi caso de asesinato de la esposa, la policía no podría tomar una decisión definitiva sin encontrar el cuerpo. Esta era la única solución ahora. Encontré el número de don Luis y estaba a punto de llamarlo. Pero miré la pantalla del móvil y tardé en marcar. ¿Será realmente tan fácil? Me masajeé el tímpano, sintiendo que algo no encajaba. Parecía que había algún detalle que no había prestado atención y que había pasado desapercibido. Miré fijamente el número de don Luis. De repente, recordé lo que don Luis había dicho cuando llegó. En aquel momento, don Luis dijo, me entregó el borrador y lo he leído. Es una historia de amor muy emocionante, con ustedes como prototipos. Debe decirse que es su mejor obra. Después, don Luis dijo mucho más. Pero justo en ese momento, recibí un mensaje de mi asistente y no presté atención al resto. En este momento, aquello que había registrado en mi subconsciente emergió repentinamente. Don Luis dijo, la SRA ha escrito historias de amor durante toda su vida, pero nunca ha contado su propia historia. Ha meditado mucho y ha dedicado mucho esfuerzo a esto. En esta obra final, ha intentado algo nuevo y ha añadido elementos que nunca había abordado antes. Por ejemplo, el suspense. En sentido estricto, esta obra es una historia de amor con suspense. Me había equivocado de oír o de recordar. ¿Suspense?
¿Por qué suspense? Las historias de suspense a menudo llevan consigo una trama de homicidio, y a mi esposa nunca le gustaban esas cosas. Un amigo suyo que escribía historias de suspense incluso fue a prisión, y después, ella odiaba aún más el suspense. Ella era tan inocente como una niña durante toda su vida. Le gustaba escribir sobre relaciones humanas pacíficas y curativas, y siempre contaba los detalles cotidianos del amor entre un hombre y una mujer de forma sencilla, sin complicaciones. ¿Cómo podía escribir sobre suspense? De repente, tuve un presentimiento muy malo. Estos sucesos parecían ser mucho más complicados de lo que yo imaginaba. Volví a abrir el documento y muevo la rueda del ratón hasta el final del artículo. Y me quedé boquiabierto. La primera parte de esta obra era una historia de amor dulce, pero luego, el final dio un giro brusco y resultó bastante discordante. Al final, la heroína descubre que el protagonista es infiel. Llorosa y desconsolada, engaña a su marido y a la otra mujer a venir a casa y los mata. Luego mete los cuerpos de su marido y la amante en la nevera, uno en el congelador y el otro en el refrigerador. La heroína lucha con la policía y cuando está a punto de ser descubierta, se suicida. Esta novela cuenta una historia de amor y una historia de suspense. Esconder un cadáver en la nevera no es nada nuevo. ¿Pero será tan coincidencia? En la realidad, mi esposa había muerto y también la habían metido en la nevera, exactamente igual que en su propia historia. Me dolía la cabeza y sentía que la sangre se me subía a la cabeza. Mi presión arterial aumentó repentinamente. Movía rápidamente la rueda del ratón, intentando encontrar cómo la heroína descubrió la infidelidad del protagonista. Busqué arriba y abajo, pero cuanto más apuraba, menos encontraba. En ese momento, el móvil sonó, como un trueno. Bajé la vista de golpe. Era un número desconocido. Lo miré fijamente durante mucho tiempo y finalmente contesté. Era la voz de mi esposa. ¿Qué estás haciendo, cariño? Me quedé rígido, con el cuello tieso, y volví lentamente la cabeza. El cuerpo de mi esposa seguía en la cama, frío e inmóvil. Pero en el móvil, se escuchaba la voz de mi esposa, muy cariñosa. ¿Qué estás haciendo, cariño? Faltan menos de 1 hora para las 6. Con la voz seca, dije. ¿Qué quieres decir? ¿Quién eres? Mi esposa no respondió y siguió hablando. No queda mucho tiempo, tienes que decidir rápido. En un abrir y cerrar de ojos, pareció que entendiera algo. Grité, ese perfil anónimo eres tú. ¿Fueron tus acusaciones o alguien te ayudó? ¿Por qué haces esto? Ya había reconocido que era una grabación de mi esposa cuando estaba viva. Ella no me respondería, pero no pude evitar preguntar en voz alta. Yo no hice esas cosas. ¿Por qué inventas eso? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás tramando? De repente, recordé su novela y mi tono se detuvo un momento. Oh, ¿sabías algo? Como era una grabación, obviamente no respondía a mis preguntas. ¿Has encontrado una prueba de que no estuviste presente, cariño? ¿Qué hacemos? ¿En realidad no hay prueba de que no estuviste presente? Ya estaba desesperado. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres hacer? ¿Has leído el capítulo 11, cariño? Perdí la capacidad de pensar y moví frenéticamente la rueda del ratón hasta llegar al capítulo 11. Capítulo 11 de la novela. Mi marido es una persona excelente en todos los aspectos. Cuando era niño, sufrió mucho, por lo que siempre ha trabajado duro. Es diligente y estudioso, y ha ascendido paso a paso hasta llegar a su posición actual. Con su éxito, no se olvida de su origen y ha hecho mucha caridad y ayuda a los demás. En el sector, todos lo elogian por su talento y moralidad. Se preocupa por el grupo de mujeres divorciadas que viven en dificultades, porque su madre era una mujer desgraciada de este tipo. Aborrece a los hombres que abandonan a sus familias, porque su padre era un hombre frío y sin escrúpulos. Fundó una fundación para ayudar a las mujeres divorciadas en apuros. Desde que estamos casados, me ha tratado muy bien. Hemos sido una pareja amorosa hasta la edad de la reflexión. Mi marido ha sido un buen hombre durante toda su vida y ha defendido a las mujeres en público. Tiene una gran reputación y no hay nada que reprocharle. No puede ser infiel ni tener aventuras extramatrimoniales. ¿Cómo podría ser que su esposa se convirtiera en una mujer divorciada si siempre ha ayudado a este grupo de mujeres? De lo contrario, toda la buena reputación que ha acumulado a lo largo de los años y la fundación de caridad se convertirían en una broma irónica y él se vería arruinado. Pero, al final, se ha convertido en el tipo de persona que odiaba. No hay vuelta atrás.
Tiene que ser extremadamente cuidadoso para evitar que su imagen se derrumbe. Cada vez que se reúne con su amante, hace todo lo posible para que nadie se dé cuenta. No se atreve a ir a un hotel, siempre conduce a un lugar desértico o a la playa, a cualquier lugar donde no haya nadie. Y luego se encuentran en el coche o en el campo. Es tan prudente que no deja rastro. Pero, como su esposa, ¿cómo no iba a darme cuenta de su extrañeza? A principios de año, fuimos invitados a grabar un reality show de parejas de famosos. El equipo de grabación captó accidentalmente un grupo de fotos que se convirtieron en nuestras fotos más populares. En las fotos, él estaba bajo un árbol de camelia en flor y yo me acerqué a él. Me detuve a distancia y vi que estaba hablando por teléfono con alguien, con los auriculares puestos. Él pensó que no sabía lo que estaba diciendo, porque estaba demasiado lejos para oír. Pero él no sabía que mi madre, debido a la ELA, en las últimas etapas, tenía dificultades para tragar y no podía hablar, solo podía hacer gestos con los labios. Llevo 2 años cuidándola y he aprendido a leer los gestos de sus labios. Así que ese día, estando lejos, vi lo que estaba diciendo. Cuando me cortejó, llegaba temprano a la planta baja de mi trabajo y se paraba bajo el árbol de camelia esperándome. Mirando desde arriba, me encontré frente a sus ojos tímidos y ardientes. Más de 20 años después, ahora estaba bajo el árbol de camelia, consolando a su amante por teléfono. Dijo, sé buena. No puedo divorciarme, solo puedo quedarme viudo. Luego me vio y también vio la cámara en la distancia. Colgó el teléfono, cogió las flores de camelia y se acercó a mí con una sonrisa tranquila. Después, me diagnosticaron con ELA, heredada de mi madre. Tal como él quería. He visto cómo mi madre se debilitaba día a día y puedo prever mi futuro. Rígida, atrofiada, sin fuerzas, mi cuerpo se irá congelando poco a poco. Primero los dedos, ya no podré escribir historias de amor. Luego los brazos, ya no podré abrazar a mi amado. Luego las piernas, ya no podré viajar a la ciudad S. Luego los hombros, el cuello, el rostro, la garganta. Cada parte de mi cuerpo perderá su vitalidad, y todo mi ser se congelará. Pero solo mi corazón que te ama, seguirá latiendo vigorosamente hasta el último momento. El médico dice que solo me quedan 2 años como máximo. Ah, así, dijo, bajando los ojos con una expresión de lástima, ocultando la alegría en su interior. He insinuado muchas veces que me acompañara más, que no me quedan muchos días y que esperara un poco más. He dicho claramente muchas veces que después de mi muerte, podría casarse de nuevo. Pero una vez que se tiene una idea en la cabeza, se queda obsesionado y no puede esperar ni un momento. Una vez que supo que yo moriría, no podía esperar a que yo muriera inmediatamente. Quería viajar a la ciudad ese de vacaciones una última vez mientras todavía podía caminar. Pero mi marido había planeado con anticipación que alguien me hiciera caer en una montaña desierta de la provincia de Sichuan durante el viaje. Debido a mi enfermedad, me caí por un precipicio. Él, lejos de allí, se enteró del terrible noticia y no pudo hacer nada. ¡Qué convincente! ¿Quieres limpiarte las manos, salvar tu reputación y seguir siendo un hombre recto? No será tan fácil. Lloré amargamente al leer esto y solo pude decir, lo siento. Lo siento. Marido, ¿te molesta no tener una prueba de que no estuviste presente? Fuiste a beber solo a la playa, nadie te vio y no había cámaras de vigilancia. ¿Es así? ¿Cómo puede ser tan coincidencia? He muerto en casa, no estuviste presente y, por suerte, nadie puede demostrar que no estuviste aquí. No, hay alguien. Puede demostrarlo. Anoche no volví a casa, fui a beber a una playa remota. Y estaba con una actriz. Solo esta actriz puede demostrar que no estuve en casa anoche. Mi esposa lo sabe todo. Sabe que he planeado el viaje a la ciudad S con malas intenciones. Estoy bajo un gran estrés mental, pero también estoy muy excitado, así que esa noche, después de despedirla, seguramente me reuniría con mi amante. Ella aprovechó la situación, hizo seguirme y cuando estábamos disfrutando, me puso un somnífero en la bebida. Se llevó mi móvil, grabó el video de esconder el cadáver, el cuchillo de fruta con mi huella dactilar era el arma del crimen. Ella ha planeado todo esto y me lo ha dicho abiertamente. Ahora finalmente entiendo que esto no es una conspiración, sino una estratagema abierta. Es una estratagema abierta planeada por mi esposa con su muerte. Ella me ha metido en un dilema. Para resolver el asunto de la infidelidad, esa actriz no puede aparecer. Para resolver el asunto del asesinato de la esposa, la actriz tiene que aparecer.
Ella sabe que, independientemente de cuál de los dos lados prefiera, para mí, es un abismo. Fuera, se oía un gran ruido, parecía que habían llegado muchas más personas. Ahora son las 5:40 de la tarde, quedan 20 minutos. Mi estado mental es pésimo, mi mente a veces está confusa y a veces lúcida. Lo que el perfil anónimo publicó antes en Twitter/X es realmente inventado. Esa mujer divorciada que sufrió abuso mental no existe en absoluto. Es solo un rumor falso para empujarme al centro de la tormenta, y también ha atraído a los periodistas, bloqueando la puerta de mi casa. Ahora estoy bloqueado en casa con un cadáver, sin salida. No tengo dónde ir. Al otro lado del teléfono, mi esposa me presiona: marido, has tomado una decisión. Quedan 15 minutos para las 6. El rumor es falso, pero las pruebas concluyentes que se van a publicar a las 6 son reales. ¿Es el video de alguien que me siguió a la playa anoche y tomó una prueba de no estar presente? ¿O es la grabación del plan de asesinarme en la ciudad S? Marido, solo quedan 10 minutos. Todo lo que has hecho por la caridad, tu fundación, se van a arruinar. Todo el esfuerzo y el tiempo que has invertido en años se van a perder. ¿Quieres terminar tu vida con una reputación arruinada después de haber sido siempre honesto? Marido, solo tienes que tomar una decisión. A las 6 en punto, nada pasará. La segunda mitad de la nueva obra no se publicará. Decide rápido. Ya he muerto, no tengo nada que temer. Pero no queremos que nuestra historia acabe de una manera tan fea, ¿verdad? El ruido de las personas fuera es a veces lejano y a veces cercano. Está por todas partes, envolviendo toda la casa. Quedan 5 minutos. Mi corazón late violentamente, golpeando mi garganta. Boom, 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 latiendo en mis oídos. En un momento, de repente, se hace silencio. Digo, es usted, don Luis. La grabación de mi esposa se ha detenido y al otro lado no hay respuesta. Le ruego que no publique nada a las 6. He tomado una decisión. Después de decir esto, me vuelvo loco, llorando y riendo al mismo tiempo. Borro el documento en la computadora de mi esposa y formateo mi móvil. Cierro con llave la puerta de la habitación, aislando todo el ruido. El mundo está en silencio. Mi esposa está en la cama, esperándome tranquila. Me acerco y me tumbo a su lado.